Estamos de vuelta con Andina al Día. Hace poco, hace unos cuantos días, el Colegio de Arquitectos del Perú, a través de su filial de la región Lima, presentó un documento que ellos califican como hoja de ruta, un documento llamado Lima la Impostergable, que va a ser entregado, puesto a disposición de quienes postulen a la alcaldía de la ciudad capital de Lima Metropolitana en los comicios que ya están pues a la vuelta de la esquina. El 2 de octubre estaremos eligiendo a nuestras autoridades edilicias. Bien, este documento contiene diversos aspectos que al parecer, y bueno, desde el punto de vista de cualquiera que recorra la capital peruana, no están siendo muy tomados en cuenta, que son el tipo del ordenamiento urbano, el crecimiento de nuestras ciudades, la apertura de espacios públicos. Sobre esta propuesta vamos a conversar con la decana regional de Lima del Colegio de Arquitectos, Lourdes Yusti, a quien le damos la bienvenida a Andina al Día. Gracias por estar con nosotros, Lourdes, bienvenida. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias. Bien, y bueno, esta propuesta contiene varios elementos que, como decía en la introducción de la entrevista, son pues notorios en el sentido de que no se están tomando muy en cuenta desde por nuestras autoridades, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que lleva a ustedes a hacer este planteamiento? Y resúmanos también cómo es que van a hacerlo llegar a los Sí, claro. que Miren, desde el Colegio de Arquitectos Regional Lima hemos hecho esta iniciativa que se llama Lima la Impostergable. ¿Qué es? Es una hoja de ruta para la gestión 2023-2026 de los próximos alcaldes que tendrá la ciudad de Lima y Callao. Para ello, hemos convocado a una serie de especialistas, 20 especialistas de distintas profesiones. Las ciudades de todos, los arquitectos y urbanistas, tenemos una función muy importante, pero también es necesario escuchar a las otras. ¿Cómo hacemos desde el punto de vista de la economía, para impulsar la economía local, la parte del transporte, los colectivos que vienen trabajando, instituciones como GRADE, investigadores, exministros, etcétera? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hemos priorizado todo este estudio, o sea, cada uno de estos especialistas ha hecho un informe técnico, un diagnóstico y unas propuestas. Y nosotros, para hacerlas alcanzables a todos, las hemos resumido en 3 grandes ideas prioritarias. Una es, tenemos una ciudad donde todo nos queda lejos. ¿Cómo hacemos para pasar de una ciudad distante a una ciudad cercana, donde todo esté a la mano? Mire, según datos de los especialistas, el 65% de nuestros pobladores usa público. Demoran 2 horas promedio diarias en movilizarse. El 93% del crecimiento en nuestras ciudades ha sido de manera informal en los últimos 20 años. Entonces ya es tiempo, en primer lugar, aprobar el Plan Lima Met 2040. Este es un plan de desarrollo urbano que se ha venido trabajando hace más de año y medio, 2 años, y es el que tiene que poner la organización de nuestra ciudad, y el alcalde que venga, nuestras autoridades, lo sigan y se basen en estos lineamientos generales. Número 2, es importante que se crezca y se cambie ahora un poco las zonificaciones para que se pueda tener todo cerca, usos mixtos, crecer con diversidad urbana. ¿Qué significa esto? Que ojalá, todos los pobladores pudiéramos tener nuestra vivienda y llegar al trabajo en 10, 15, 20 minutos, y no como ahora en 2 horas. Entonces, si nosotros, desde el punto de vista del alcalde y la organización de la ciudad, se favorecen, se propician los usos mixtos, esto va a ser de gran utilidad para reducir los tiempos de distancia. Y, por supuesto, en cuanto a las obras de transporte que se hagan, se priorice aquellas obras que son para el transporte masivo, ¿no? El transporte masivo, el metro, los teleféricos, el transporte a través de las bicicletas, eso es algo sumamente importante para que podamos simplificar los tiempos de traslado. Otro tema es que crezcamos la ciudad ya no dilatándose hasta la última punta de un cerro, sino dentro de nuestra ciudad, compactarla de manera organizada para que pueda haber crecimiento, pero dentro
de las zonas que ya tenemos servicios, colegios, pistas, veredas, parques. En la ley que se dio el año pasado de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, se figura el operador público de suelo. Dentro de nuestra propia ciudad tenemos suelo que está siendo utilizado que le pertenece al gobierno, por ejemplo, cuarteles del ejército y otros suelos que de distintas entidades que podrían ser y deberían ser utilizadas para vivienda de interés social con el equipamiento. Luego, otra grande idea principal, la segunda, es la ciudad, es una ciudad frágil ante los sismos. ¿Cómo hacer para pasar de una ciudad frágil a una ciudad segura, resiliente? ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestro próximo alcalde para fortalecer y disminuir el riesgo de las viviendas ubicadas en las zonas de todos nuestros asentamientos humanos, en las zonas de laderas, en las zonas de pendientes que tienen un suelo muy débil y están con un gran riesgo ante sismos, ¿no? Es importante que se hagan proyectos piloto, que se hagan propuestas para reforzar las viviendas, 1. 2, para dar acciones de manera integral, o sea, cómo hacer para mejorar el barrio, pero no solamente como temas aislados, como se ha venido trabajando. De pronto un alcalde dice que hacer una escalera. Sí, es útil, pero no basta con la escalera, también hay que reforzar el cerro, también hay que darles agua, también hay que ver cómo se integra el equipamiento urbano que no tienen con los comedores populares. De pronto se hace, para eso lo que nosotros proponemos es que se hagan propuestas, de repente a través de concursos de ideas, concursos de arquitectura, en que se trate el tema de forma integral. De pronto se hace la propuesta de unas escaleras junto con el reforzamiento en forma de andenes, se hacen graderías, se hacen parquecitos para los niños, para la gente del lugar, se plantean, por ejemplo, biohuertos, para también disminuir este riesgo alimentario que tenemos y vinculado a los comedores populares. Hay que hacer propuestas globales para darle una mayor calidad de vida a nuestros pobladores que han ocupado la ciudad de manera informal y ahora están con una serie de problemas de deficiencias de equipamientos e infraestructura, ¿no? Y el tercero es la inseguridad ciudadana. Sí. No, termino con la tercera. Terminemos con ese punto de la inseguridad ciudadana. ¿Qué están planteando al respecto? ¿Cómo vincular lo arquitectónico con eso? Esa gran idea que le tenemos como lema de la ciudad con miedo a la ciudad con vida. Entonces ahí es muy importante todo lo que esto se refiere a los espacios públicos. Para cuando uno habla de ciudad no es importante solamente lo que pasa dentro de mi vivienda, sino sobre todo y con más importancia el espacio público. Entonces, ahí es que donde hay que darle mucho mayor incidencia. Por ejemplo, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para integrar todo lo que son las huacas, el patrimonio el patrimonio arqueológico que tenemos? Tenemos 385 restos de huacas diseminados en nuestra ciudad y a la vez nos falta espacio público. Este espacio público se tiene que abrir, lo tenemos con muros para invasiones, pero lo que debemos hacer es integrarlo a la ciudad, permitirle el uso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en las zonas de huacas se permite un biohuerto que no afecte el suelo, se permite hacer ferias artesanales, se permiten hacer actividades para los mismos pobladores, iluminadas, y el espacio público que es usado por las personas, que tiene iluminación, que tiene seguridad ciudadana, ayuda a combatir la inseguridad ciudadana. Después, por ejemplo, también queremos darle un nuevo enfoque a las calles, o sea, que nuestra ciudad no sea enfocada como las pistas para que pasen los carros particulares. Ahí no debe estar el enfoque, ¿no? También deberíamos hacer una campaña del árbol como aliado, hacer una campaña masiva para que tengamos más espacios naturales. El espacio público bien pensado. Por ejemplo, en otros países, acabo de estar en Medellín. Medellín fue la ciudad más violenta del mundo y ahora es un ejemplo mundial en urbanismo. Se combatió la seguridad, ¿sabe cómo? Con concursos públicos de arquitectura que se planteaba cuál es la mejor propuesta para utilizar este espacio.
y tenemos espacios inmensos donde los niños juegan con agua, donde tenemos bibliotecas, donde hay espacios para el compartir, y de pronto este espacio que antes era violento, los mismos ciudadanos son los primeros en cuidarlos. Lógicamente de la mano puede el serenazgo, de la policía, pero el espacio público tiene un papel importante. Y eso es lo que nosotros queremos ver, y no solamente desde el punto de vista de los arquitectos urbanistas, sino hacer esta hoja de ruta, Lima la impostergable, con estas acciones prioritarias. Hemos invitado el día lunes, que hicimos la exposición del martes, a diferentes actores de nuestra ciudad para que se sumen y firmen este acuerdo, que será entregado a todos los candidatos que competirán en esta próxima contienda para ser el alcalde de Lima y el alcalde del Callao. Candidatos que aún oficialmente todavía no están definidos en su totalidad. Bueno, sí, mencionaba usted el caso de Medellín, y ahí pues el teleférico que comunica al centro de la ciudad con las casas que se han construido en los cerros es una cosa ejemplar. Se extraña algo así aquí, ¿no? Donde los cerros también son verdes, cosa que también tiene que ver con el clima que hay ahí, pero bueno, algo se podría hacer al respecto aquí, en el sentido de ordenar y hacer más respirable y mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas que viven en esa zona. Pero bueno, arquitecta, lo que ustedes plantean pues es bastante amplio. Yo creo que sobrepasaría incluso una gestión municipal de 4 años. Estamos hablando pues de cosas que largo tiempo han quedado postergadas y que bueno, va a demandar pues una reactivación prolongada en el tiempo. El diagnóstico que emana, el diagnóstico sobre el que ustedes han basado estas propuestas, ¿qué nos dice? ¿Qué tan mal o qué tan bien estamos como ciudad, como hábitat de ciudadanos en Lima? Bueno, nosotros tenemos como ciudad muchas oportunidades de mejora, por decirlo bonito. Es una ciudad que tiene un serio déficit en todo lo que miramos. O sea, por ejemplo, en transporte público tenemos una gran tarea por hacer. Y como usted, por el transporte público, en servicios de agua, ¿cómo es posible que nosotros tengamos solamente en Lima 700.000 personas sin agua? Y además que esperan un promedio de 14 años para poder tener acceso al servicio. ¿Esto por qué es? Es producto de que el crecimiento de las ciudades se ha dado de manera informal y está siendo gobernada por traficantes de terreno, que se coluden con autoridades corruptas, y ante un vacío de tener un plan urbano y ante tener una política nacional de vivienda que se aprobó recién el año pasado. ¿Sabían ustedes que en la nueva ley de suelos, esta ley de desarrollo urbano sostenible, se habla de una nueva figura? No solamente el operador público de suelo, es un deber del gobierno, del Estado, dar suelo, sino también se habla de la vivienda de interés social prioritaria para aquellos sectores C que hasta el momento no han sido atendidos. Entonces, muy bien usted ha dicho, cualquier alcalde que tenga no va a poder cambiar la ciudad en 4 años. Acabo de estar en Medellín y voy a poner este ejemplo porque es una ciudad muy cercana, con peores condiciones que las nuestras, y ahí, por ejemplo, se marca una hoja de ruta, hay un plan de desarrollo urbano, hay unos proyectos prioritarios para la ciudad, y el alcalde que no lo cumpla tiene responsabilidad penal. Y eso también lo tiene nuestra ley que ha salido el año pasado. A veces la gente no tiene idea de lo importante que significa tener una legislación sólida. Esta ley de suelos, que desde el punto de vista del Colegio de Arquitectos la reclamamos hace 30 años, ha sido dada el año pasado en julio. Colombia lo tiene de los años 90. Chile, Ecuador, Argentina nos llevan años luz. Nosotros recién vamos a tener ahora una legislación fuerte y actualmente el Ministerio de Vivienda la está reglamentando. Va a haber uno de los reglamentos de 4 que va a ser responsabilidades de los directivos de las autoridades. Si tienes un plan de desarrollo urbano, tienes que cumplirlo. Y nosotros, ciudadanos y actores, seremos los primeros en exigir y además tendrán denuncia penal. Ahora, en primer lugar, se tiene que aprobar al alcalde actual el plan Lima Med 2040. Ese debe ser nuestro marco. Todos los días estamos con sobresaltos de vecinos que nos vienen al colegio a decir, quieren cambiar la zonificación de mi barrio, quieren poner unas, y no me han consultado. Y eso lo están haciendo sin compatibilizarlo con lo que se ha hecho en el plan de Lima Metropolitano que se ha venido trabajando en los 2 últimos años. Todo un conjunto de especialistas financiados por el Ministerio de Vivienda
Han hecho un diagnóstico, propuestas, equipos de trabajo y ya está listo el plan MET. Solamente se tiene que llevar al Consejo de Regidores y aprobarlo. Entonces, eso es lo que necesitamos tener. Lo que dice usted sobre zonificación es interesante porque por lo que uno ve pues en nuestra ciudad, en Lima, como que hay una diversificación, no sé si informal, o de repente hasta ilegal. Hay zonas urbanas en las que de pronto a alguien se le ocurre instalar un almacén y cuando, bueno, los vecinos reclaman con justa razón por cómo interrumpe la calma de una zona residencial, señala que, bueno, que está en trámite su implementación. Pero bueno, ustedes también están planteando como una flexibilización, es lo que le entendí cuando hizo el listado de las propuestas, una flexibilización en lo que es zonificación, para que también las zonas residenciales, entiendo, puedan tener espacios laborales, pero cómo compatibilizar eso con un adecuado crecimiento de la ciudad o el buen vivir, ¿no? La buena convivencia. Claro. Hay por ejemplo, cuando hablamos de un almacén, entonces hay un término que se llama el nivel operacional. No es lo mismo pues un almacén de explosivos que tiene que estar en una zona industrial alejada de la ciudad, que de pronto el almacén de pocas proporciones o de materiales que no tienen una gran cantidad de carga inflamable, que es para, por ejemplo, no sé, un polvo azul, es un polvo rosado, se me viene a la mente decir, ¿no? Para eso existen los planes. Lo importante es que ya en nuestra manera de clasificar el suelo ya no es utilizada en muy pocos países. Estamos con unos instrumentos de planeamiento urbano de los años 80 y estamos en el año 2022. Para eso existen los especialistas y estos planes donde los diversos profesionales ya han planteado la solución. Lo importante aquí es aprobar un plan macro, que es el Plan Desarrollo Urbano, el Plan MET Lima 2040. Luego vendrán los planes interdistritales, ¿no? De mayor a menor. Y es muy importante que teniendo esto claro, sepamos que se tiene que cumplir. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en la jungla. Es a veces como la cultura combi, digo yo, en que me paso la luz roja, me cuelgo de la... Es importante que nuestras autoridades tengan planes concretos y nosotros como colegio profesionales, como actores, como ciudadanos, estemos atentos a que esto se cumpla. Y para eso tiene que haber una legislación fuerte de respaldo que los obligue a velar y a que las acciones y las inversiones se hagan en función de los intereses de la ciudad, de todos los pobladores, ¿no? Por ejemplo, acabo de escuchar la entrevista del gas. Se quiere masificar el gas, pero 1 de cada 5 pobladores no tiene pistas. Entonces, ¿cómo le van a llevar el gas si no tiene pistas? Y entonces, hay un punto de partida bastante desventajoso. Claro. Exacto. Para ir terminando la conversación, agradeciéndole, Lourdes, su presencia y los alcances que nos da, habló usted también en la cuestión de prevención frente a sismos, ¿no? Y claro, enfocándola en nuestros compatriotas que viven pues en terrenos que definitivamente no tuvieron que ser habilitados para fines de residencia, ¿no? Bueno, ahí pues el problema es grande, ¿no? Cómo mejorar esa situación, cómo prevenir ahí lo que pueda provocar un movimiento sísmico, pero también viene a mi mente pues esta expansión que se dio ya en las zonas urbanizadas de Lima en cuestión de construcción de edificios, esta especie de boom que no tiene cuándo acabar porque continúan construyéndose. Desde su punto de vista, ¿se está respetando los términos establecidos para el factor antisísmico en esas construcciones? ¿Cómo es que se está creciendo teniendo en cuenta ese factor preventivo desde su punto de vista? Sí, hay 2 temas que me ha usted mencionado. El primero es la situación de las viviendas que están en zonas, digamos, de laderas, ¿no? En cerros, que tienen efectivamente baja resistencia sísmica y además han sido construidas sin asistencia técnica ni profesional, ¿no? Entonces sí, es una preocupación muy grande para nosotros desde el colegio y
estamos ahorita trabajando un proyecto muy interesante que se llama Manzana Segura Resiliente ante Sismos. Es una iniciativa que podría ser motivo de otra entrevista que estamos trabajando hace meses junto con el Colegio de Ingenieros y con la academia, con las universidades. Y también se han unido otras organizaciones para justamente plantear un proyecto piloto de cómo hacer para reforzar no una vivienda, sino la manzana entera. Actualmente, ¿no? y haciendo este proyecto piloto, se está haciendo todo el análisis de la normativa actual para dársela al Ministerio de Vivienda y que lo pueda implementar de manera masiva. Actualmente existe el bono de vivienda de reforzamiento ante sismos que hizo durante el gobierno de Humala, cuando hubo el gran terremoto, ¿no? Se hizo esta ley que permite, no es una ley, es un bono de reforzamiento, pero da hasta 15.000 soles para que refuerces un cuartito de tu casa, que en realidad es inaplicable prácticamente porque es muy insuficiente, aunque la intención es buena, porque ¿qué hago yo reforzando un cuartito si mi casa está sobre un cerro que se está cayendo? Entonces se tiene que tratar la manzana y desde una vista integral, sistémica, ¿ya? Y por otro lado, ya no se debe seguir ocupando las lomas. También tenemos otro proyecto de revalorar las lomas. Nosotros tenemos hay todo un clima natural de lomas que en esta época se ponen verdes. Está trabajando el Ministerio del Ambiente unos programas para hacer toda una franja costera verde como cinturón que rodee nuestra ciudad. Entonces, estas áreas verdes que faltan para nuestros asentamientos humanos estarían justamente en la parte alta. Ya hay muchos proyectos, como en Amamangués, hay muchos colectivos que vienen trabajando, ONGs, etcétera, y eso es algo que se le debe dar fuerza. No seguir creciendo horizontalmente y menos ocupar estas lomas que cumplen un papel importante también en nuestro cambio climático y en mantener las condiciones de naturaleza, verde, etcétera. Y sobre lo segundo que me ha dicho, el tema de los edificios que están creciendo en altura en nuestra ciudad, el riesgo sísmico, aunque la gente piense que no y se sorprende, los edificios que están dentro de nuestra ciudad han pasado por licencias de construcción, están realizados los expedientes técnicos por profesionales y al momento de pasar por la calificación en la municipalidad se les exige estudios de suelo, calicatas, estudios estructurales, estudios de cimentación. Quizás esos sean las más fuertes en los casos de sismo, si es que se han cumplido todas las consideraciones técnicas. Bien, bien. Ojalá que así sea, que todas estas construcciones cumplan con esos requerimientos establecidos normativamente. Muchas gracias, Lourdes, por estos minutos de su tiempo y por participar en Andina al Día hoy, explicándonos esta propuesta de Lima, la impostergable. Que tenga usted buen día. Muchas gracias por ese espacio y luego lo será el encuentro con todos los candidatos a alcalde una vez que estén formalmente nombrados por el Jurado Nacional de Elecciones. Buen día. Muchas gracias. Que tenga acogida la propuesta entonces del Colegio Regional de Lima de Arquitectos.